tal? ¿Cómo le va? En este día, miércoles, lo saben muy bien, platicamos en Terraza Multimedios. Padre Marcos, bienvenido. Qué bueno que está con nosotros, que haya aceptado platicar con Terraza Multimedios. Este nuevo concepto que tenemos aquí en Grupo Roxa Multimedios, en las redes sociales, que usted es, ya es un influencer muy marcado en las redes sociales. Padre, bienvenido. Gracias. No, pues nos metimos a esto. Es que estamos escuchando. Estamos escuchando un ruidito, la lambada, y cuando yo grabo, con cualquier ruidito me hace ahí, y entonces nos salimos. Fíjate, te comentaba que realmente a esto de las redes sociales nos tuvimos que meter un año antes de pandemia, porque así lo vimos, que había que meterse, ¿no? Claro que cuando llegó pandemia, bendito Dios, llevábamos ya un buen de tiempo en YouTube, en Facebook, y eso nos ayudó demasiado. Las redes sociales han ayudado mucho a la evangelización, Padre, porque ahorita con el tema de la pandemia, las redes sociales han sido el boom, han ayudado en muchísimas cosas, en la comercialización, en la educación en su momento, en la evangelización, en el caso de la iglesia, para llegar a donde estaba muy detenido todo esto. ¿Ha servido mucho, Padre? Bueno, nos dimos cuenta que realmente estábamos en pañales en muchas cosas, porque, por ejemplo, yo tenía una camarita toda chiquita, unos microfonitos que ahí andábamos jalando, ¿no? Y vaya, comenzábamos a eso de transmitir la misa por internet, que yo lo tenía ya unos 5 años antes. Era una locura para algunos y decían, el Marcos está loco, o sea, ¿quién caramba va a estar viendo la celebración a través de internet, no? Entonces cuando llega ya teníamos un buen público, por así decir, y entonces comenzamos en una cabinita sin clima, un calor tremendo, y bueno, eso nos ayudó para tener que ir mejorando. Esto ya en el Encinar ya. Ya en el Encinar y mejorar y comprar equipo, pero además sin lana. Entonces, pues fuimos comenzando. Ahora veo a algunos de los muchachos y muchachas que van por primera vez a la cabina y dicen, oiga, es que esa computadorzota, yo no conozco lo que tenga, cómo esté de armada la computadora, ¿no? Y las otras cosas, pero les da gusto, y a mí me da gusto que ahora hay un equipo en más o menos como de unos 17 entre chamacas y chamacos que están ahí metidos. 17 personas de producción. 17, el otro día hicimos un viaje, una peregrinación a San Rafael, Guízar y Valencia. Vimos el video. Y les dije, nos vamos todos. Y cuando yo vi todos los que se subieron al carro, dije, bendito sea Dios. Y todos del Encinar, todos son chavos del Encinar. Ahora, para bien la evangelización, porque llega a muchas personas, enfermos, ancianitos, a personas, por ejemplo, que son de Orizaba, que son de la región del Encinar, pero que están, por ejemplo, en Argentina o en Alemania y se sienten identificados. No digamos los de Estados Unidos, también están así. Para mal, porque resulta que pues las personas te tienen cierto aprecio, ¿no? Entonces están en la zona de Izhuatlancillo. Bien. Y te dicen, padre, es que mi enfermo está aquí en Izhuatlancillo, véngalo a ver. ¿Y de qué manera les dices? Oye, pues busca un padre allá, porque al que, final de cuentas, sienten también en quien se respaldan, pues es en ti, ¿no? Entonces, a veces, pues, le hablo a algunos de los padres de Orizaba, oye, fíjate que sí, como no, con mucho gusto, ¿no? Entonces, como estás ahí ya más visible, realmente la exigencia es un poquito más, ¿no? Se ha llegado a sectores que en otro tiempo hubiéramos pensado no llegar, ¿no? Entonces, es para bien y es para mal, ¿no? Podemos llegar siempre a aquellos lugarcitos donde con un teléfono, y ahora la señora, los señores ya le aprendieron a eso. Indudablemente el contacto jamás se va a suplir, ¿no? Lo presencial nunca se va a suplir. Claro, eso es importantísimo. Oiga, padre, más allá de su ministerio como sacerdote, hemos visto que el padre Marcos Palacios siempre ha sido un ejemplo de superación. Cuando usted recibe hace 2 años la iglesia del Encinar, yo acudí allá, no es nada de cómo está. Y eso es lo que me refiero, ¿no? Que siempre ha sido el ejemplo de superación. Lo hizo aquí en Orizaba, en la iglesia del Carmen, construyó muchísimas cosas, bastante que creció, y después ahora en el Encinar, escondidísimo, muy lejos incluso de la misma
zona urbana de Ciudad de Mendoza y del Nogales, que es el municipio, pero hoy ha cambiado muchísimo, ¿no? Ha cambiado muchísimo y nos acaba de decir, empezaron con un equipo muy primitivo, muy rústico, y hoy tienen un equipo bastante importante, ¿no? Tanto en personas, recurso humano, como también en cuestiones de tecnología. Eso habla de una tenacidad y de una disciplina, padre. A mí me llamó la atención un comentario de uno de los chamacos del equipo. Veníamos de la peregrinación de San Rafael Guízar y Valencia y les iba preguntando sus opiniones, cómo se sentían, cómo estaban. Y uno de ellos me dijo: yo me siento muy feliz porque por las redes se ha dado a conocer el Encinar, y me dijo: gracias a usted. Yo sé que sí es gracias a mí, pero Dios es el que nos empuja. Yo lo que quiero es que las personas del Encinar se sientan orgullosos de lo que somos, de donde estamos, porque ahí estamos, y yo digo estamos porque ahí vivo, porque de ahí soy. Y en este momento tengo puesta la camiseta del Encinar, ¿no? Hace unos días hacíamos cuentas de los metros cuadrados del templo parroquial. Son 6,000 metros cuadrados, 6,400 metros cuadrados, ¿no? El templo es una cosa muy pequeña. Todo lo demás va a ser jardín. Y sacamos la cuenta porque yo les dije que íbamos a sembrar pasto en todo. Y cuando vimos la cuenta dijeron: ¿en todo? Pues en todo, ¿no? Y otro muchacho con su hermano andaban caminando, y yo entonces los vi y dije: ¿estos qué onda, no? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen, no? Y le decía: Brian, ¿qué tanto piensas? ¿Qué tanto ves? Y dice: me estoy imaginando todo empastado. Le digo: ¿ya te imaginaste ahí atrás una parrilla y una carne asada? Que tú puedas venir con tu familia, o un día nos la echamos. Y ya te imaginaste allá el gimnasio, y ya te imaginaste allá unas casitas donde esté el catecismo, o donde estén los coros. Me dijo: sí. Y le digo: yo también me lo estoy imaginando, ¿no? Entonces, tenemos que hacer de ese lugar un lugar atractivo, ¿no? Porque ahí vivimos. Le cambió la vida a la gente del Encinar usted. Me acabo de dar cuenta hace unos días que sí. Sí, lo digo con humildad, Fernando. Pues son cosas que en las que Dios te pide, y Dios te manda, y Dios te empuja, y Dios te da algunas cosas que tú dices: tengo que poner al servicio de la comunidad. Y ¿qué chingado me pasó? No sé. Es que me puse medio con lagrimillas, porque la neta, Fernando, que te lo digan las personas. O sea, tú crees que eres una persona, que eres sacerdote y que vas a ese lugar, pero que te lo comiencen a decir. Sí lo creo, o sea, sí me lo creo, pero tampoco quiero que se me suba la soberbia de yo estoy aquí porque soy muy, muy cabrón, ¿no? No, yo estoy ahí porque Dios me ha mandado, y qué bueno que eso le está cambiando la visión a las personas, ¿no? Y eso me compromete a mí muchísimo. Claro. Me compromete muchísimo, ¿no? Entonces, pues ahí estamos, ¿no? Ahí estamos, y yo lo que quiero mucho es que la persona recobre la dignidad de personas. O sea, yo veo muchos terrenos baldíos, sucios, feos. Oye, pues de que estés ahí echadote en la cama, pues ponte a barrerlos, ¿no? Porque eso es la persona, recobrarle la dignidad a la persona, ¿no? La misma parroquia con sus jardines bonitos. Ya va a ser un atrio post-pandemia. El templo estará allá, abierto, y tú vas a poder participar de la misa desde el jardín. ¿Ya? O sea, quizás esté loco, pero muchas personas, incluso de la zona de Orizaba, se van a casar a Cuernavaca. Okay. ¿Por qué? En una capillita chiquita, pero con un jardinzazo. Y ahí ahora la vamos a tener. Pues le vamos echando ganas, ¿no? Padre, ¿qué tan difícil ha sido, o qué tan difícil es evangelizar en estos momentos tan complicados en que vemos que violencia, no nada más en México, sino en todo el mundo? En México tenemos el problema de la violencia provocada por los capos de la droga, pero en otros países por el terrorismo. En todo el mundo estamos muy, no sé, a lo mejor hemos entrado en una etapa de perversión, una etapa de falta de valores. ¿Qué tan difícil es ahora evangelizar, y sobre todo a las nuevas generaciones que están metidos muchos en la tecnología? Yo creo que algo que caracteriza a esta parte de la historia
es que estamos en el queremos las cosas fáciles, la felicidad fácil, y entonces hay muchísimas religiones y pensamientos que te ponen todo fácil, ¿no? Y la iglesia cristiana, cuando yo me refiero a iglesia cristiana, no solamente son católicos, también pienso en cristianos evangélicos, también pienso en aquellos que presentan a Cristo, pues es presentar la cruz, y la cruz es sufrimiento. Entonces, por eso, cuando alguien te dice, vente conmigo, ven usted conmigo, que yo lo voy a hacer que pare de sufrir, ¿no? Pues la gente lo que quiere es dejar de sufrir. Claro. Entonces, es difícil porque hoy la gente quiere felicidad fácil. Y la propuesta de Cristo del Evangelio es la cruz. Ahí está lo difícil, ¿no? Y la tecnología ayuda en los niños, nos perjudica, porque muchas veces lo hacemos en casa. Ten, chamaco, ahí está el teléfono, entonces no tengo tiempo, me duele la cabeza, o estoy metido yo también en mis redes y dejamos al chamaco solo. Bueno, ese es otro aspecto. Lo que pasa que en el aspecto de la, ¿cómo te puedo decir? En el aspecto de la pluralidad de religiones y de pensamientos, hoy Cristo es una opción. Entonces tú tienes en la mesa una pluralidad de iglesias, de doctrinas, de pensamientos, y dentro de esos pensamientos está el pensamiento de irte por la libre. O sea, yo sin Dios. ¿A ese grado hemos llegado? A ese nivel hemos llegado, yo sin Dios, ¿no? Y luego atribúyele a escándalos, pues lamentablemente de nosotros sacerdotes, ¿no? O groseros, o dinereros, o lo que te puedas imaginar. Pues, ¿qué dice la gente? ¿Yo? ¿Ir a la iglesia? Mira a ese padrecito, mira a esa monja, mira a esa persona que vive en la iglesia. Pues ahí la tienes de perder, ¿no? Y pandemia, por ejemplo, que nosotros dejamos de atender a muchos enfermos de COVID. Entonces la gente queda dolida. Y entonces no quieren saber. Esa parte no la entendemos, ¿no? Yo como enfermo de COVID quiero que me vaya a ver el Padre, porque a lo mejor ya me estoy muriendo y quiero confesarme como es en la religión católica, pero también no pienso en que el Padre está protegiéndose y protegiendo a otras personas que están con él, ¿no? Yo le di una interpretación como si fuera guerra. ¿Guerra? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, San Rafael Guízar y Valencia estaba en la revolución, y entonces en plena revolución vendía cositas muy caras, porque su intención no era vender, era estar presente en medio de la revolución. Entonces, si te llegaban a herir, él preguntaba, oye, ¿tú crees en Dios? Sí. Si hubiera un sacerdote, ¿te confesarías? Sí. Yo soy sacerdote. Entonces, y él te ungía y él seguía, ¿no? Yo creí que el COVID era como estar en medio de la guerra, ¿no? Entonces tienes que ingeniártela para poder asistir a las personas en medio de ese momento. Que es muy complicado. Mucha gente no lo entendemos así. Muchas veces somos muy egoístas. ¿Nos ha ganado el egoísmo como sociedad, Padre? ¿El materialismo? No, yo creo que las personas decían, necesito que el Padre unja a mi enfermo, ¿no? Entonces había un grado de fe tremendo, que exigían que el Padre estuviera ahí, ¿no? Y los padres sacatones que te decían, bendígame mi cruz, y casi decías tú, ¿y qué tal si tu cruz tiene COVID, no? Entonces nadie quería bendecir nada, ¿no? Pero las personas tenían una profunda fe, pero no alcanzaban a ver más allá, ¿no? Casi como que decían, es que si el Padre no lo confiesa, pues se va a ir al infierno, ¿no? No, bendito Dios, fuimos avanzando, tanto las personas fueron tomando conciencia, como nosotros nos fuimos llamando de valentía y demás cosas. Eso es muy importante, Padre, para empezar a cerrar esta plática que además es muy amena. ¿Qué planes tiene el Padre Marcos en su iglesia? Planes de crecimiento y todo, pero también planes en la vida. ¿Dónde se ve el Padre Marcos? Hace un momento platicábamos con Edgar Curry y nos decía precisamente eso, ¿no? Haz una prospectiva dentro de 5 años y una retrospectiva. ¿Qué hiciste en 5 años? ¿Dónde se ve el Padre Marcos en 5 años dentro del ministerio de la iglesia? Bueno, yo lo primero que quiero es llevar adelante la construcción de la parroquia de San Isidro Labrador en el Encinar. Que la construcción de la parroquia son 2 cosas. Uno es la construcción de la comunidad, o sea, de que todas las personas que estamos ahí
tengamos a Cristo como centro de nuestra vida, ¿no? Y tenemos 3 ambientes ahí en el Encinar: la parte campesina, en la zona que da hacia Loma Grande; la parte semiurbana, ¿Qué es en el Encinar? que es en el Encinar, que no se creen ni de Mendoza ni de Nogales, ¿ya? Y luego tenemos la parte indígena, muchas personas que han bajado de Atzompa, de Necoztla, a habitar en el Encinar, y entonces pues no nos sentimos así como que identificados, claro. Entonces es una comunidad plural. De ahí es la construcción, ¿no? Cómo ir entendiendo, cómo la parte de comunidad, de parroquia, que todos estamos caminando, ¿no? Caminando juntos, como dice ahora el sínodo. Eso por un lado. Por otro lado, la construcción del templo parroquial, que nos faltan, ¿qué te gusta? Yo creo que como 5 millones, ¿no? Entonces, pues ahí está el asunto. Ya, esa es la primera parte. Y la otra parte, pues es de que realmente yo creo que donde me veo, yo me veo que tengo que cuidar mi salud. Ya, porque ya me empanzoné otra vez, porque no sé, y esas son cositas que... ¿Cómo bajó de peso, padre? Pues por una recomendación de alguien de Jalapa, nos la fui llevando bien, pero ahora me he descuidado. Y entonces, si tú me dices cómo te ves en 5 años, pues yo me veo cargando unas cuantas toneladas de tierra si no me cuido, porque hoy con COVID y con otras cosas, pues tú dices... Su salud está bien, o sea, no tiene... En este momento está bien. No hay enfermedades crónicas. No, en este momento está muy bien. Ya hago ejercicio, hago oración, pero si no me cuido, aguas. Eso, y además es una recomendación para todos, ¿no? Tenemos que cuidarnos. El COVID como que nos vino, sí es cierto, nos vino a arrinconar, pero también nos vino a demostrar la valía que tenemos como personas, como sociedad, en general para hacerlo, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces hay que cuidarse. Y hoy en la mañana con este sur, digo, no, pues ya tengo síntomas de viejito porque me amaneció doliendo el nervio ciático y me daba risa porque decía, yo me burlaba de mi abuelita cuando decía, ay, esta reumas es que pues va a cambiar el tiempo. Y decía yo, pues, ¿qué onda, no? Y que me pase eso a mí, son cosas que no vas aceptando, porque yo me sigo viendo yo como de 20 años, ¿no? Y no es cierto, tengo 50, voy a cumplir 52 el próximo año. 52 años. Así es. Perfecto. Padre, yo le quiero agradecer muchísimo que haya platicado con nosotros en Terraza Multimedios, este nuevo concepto que tenemos aquí en Grupo Roxa, a través de las redes sociales, y aprovechar precisamente eso. Ya se acabó. Ya se acabó. No manchen, de veras. Bueno, muchas gracias. Padre, muchísimas gracias. Que tenga excelente día. Gracias. Gracias. Lo espero el próximo miércoles aquí en Terraza Multimedios.